Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este jueves, día 24 de junio del año 2021, cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos tiempo de nuestro estado de Baja California. La más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de noticias y comentarios. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Bueno, pues primero queremos abrir el programa dando nuestro pésame a la familia, a los seres queridos de Inocencia González Sainz. Ella fue una líder y una artesana indígena Cucapá. Obtuvo el Premio Nacional de Arte Popular 2019 y falleció ayer a las 4 de la tarde a la edad de 84 años. Falleció en su comunidad, en la comunidad indígena Cucapá de Mexicali. Artesana y jefa tradicional yumana, Inocencia González Sainz. Mire, esta destacada indígena yumana de la etnia del Cucapá fue designada que, para quienes no saben dónde están los Cucapá, es fundamentalmente la zona que colinda con el río Colorado, tanto en el estado de Baja California como también en California, amigos y amigas, y en Arizona. Ahí está distribuida esta etnia yumana. Inocencia fue designada en el año 2019 Premio Nacional del Arte Popular por los pectorales que bordan. Ahí estaban precisamente exhibiéndolos. En Shakira, están hechos en Shakira, que la significó a lo largo de su vida y que recuperó junto con Juan García Aldama, quien también es jefe Cucapá, el cual murió en el año de 1991. Inocencia también se dedicó a rescatar su lengua, bailes, cantos y la cocina de su comunidad Cucapá, así como a las artes de pesca y la falda tradicional hecha con corteza de árbol. Eso es lo que dijo hace algunos años cuando la entrevistaron sobre el significado de su actividad artística y su presencia aquí en el mundo. Nací en un monte tupido de sauces, en una casa hecha de cachanilla, a la orilla del río Colorado. No tenía nombre y ahora se le dicen Campo Sonora. Sostuvo en un video donde convocaba a defender la Sierra Cucapá. Defensora de la lengua Cucapá y del reconocimiento a esta etnia del grupo yumano, Inocencia falleció durante la tarde del miércoles en la comunidad El Mayor, confirmó su hija Antonia Torres González. Fíjate que ahorita vamos a ver precisamente a Inocencia precisamente con su hija, con Antonia Torres. Fíjese, en marzo esta artesana fue hospitalizada, pero logró cierto nivel de recuperación. Sin embargo, su estado de salud se vio mermada desde hace 2 meses. Sus familiares informaron ayer que los servicios funerarios se van a realizar este día, hoy jueves, en el Museo Comunitario Cucapá. Pues es toda una institución, de nueva cuenta, una de las últimas hablantes de la lengua Cucapá, y que pues dejó, este es su gran legado, estas mantillas hechas de Shakira, que recuperaron parte de la cultura de su pueblo nativo. Los Cucapá, amigos y amigas, tienen otras 2 comunidades importantes en Baja California. Esta es Antonia. Ahí está con su hija. Y esos bordados y con esos grandes pectorales, no sé cómo se le llamarán, esos adornos, pero son bellísimos, en verdad. ¿Cómo dicen? ¿Gargantillas le dicen algunas personas? No, pues gargantillas es nomás la garganta, esto cae hasta los hombros. Sí, mira qué cosa tan preciosa. Y lo rescató él, junto con este otro jefe indígena. Y cuelgan una conchita, ¿verdad? Sí, Juan García Aldama. Juegan con conchas. Qué cosa tan hermosa, tan maravillosa. Por eso ganó ese Premio Nacional de la Artesanía en el 2019. Y bueno, pues la verdad es que, de nueva cuenta, Alicia, sin darnos cuenta, estamos perdiendo lo mejor del patrimonio histórico, antropológico del estado de Baja California, y hasta el momento ninguna autoridad mestiza. Sí, también con ella, obviamente, se mueve casi de una manera muy sustentable. Aquí está con Horacio González Moncada, quien es el presidente de la
del Simposio de Historia de Baja California, con quien tuvo un constante recuerdo, contacto. Y aquí le hicieron por sus 80 años, fíjate, le hicieron precisamente una fiesta en el ayuntamiento. Y ahí está justo a un lado del río Colorado, donde dice que nació hace 81 años. ¿Oiga? Y bueno, lo estamos viendo con ese hermoso atuendo tradicional. Qué mujer, qué mujer. Y pues lo único que podemos desear es que descanse en paz. Y a sus familiares o Galicia, nada más que el rostro, tan impresionante. Sí. La personalidad, la inteligencia, el arte que alcanza niveles de, la artesanía que alcanza niveles de arte, Javier, en esas manos. Y bueno, pues resignación a sus familiares y que honren su memoria haciendo lo mejor posible lo que ella hacía en vida y que aprendan el Cucapá. Ayer Arnulfo Estrada, que pues es un colaborador de Cuatro Vientos y que ha dedicado gran parte de su vida aquí. Él es originario de Chihuahua, pero tiene gran parte de la vida aquí en Baja California, en Ensenada. Ayer lamentó muchísimo la muerte de Inocencia porque dice pues que es una de las pocas hablantes todavía, era una de las pocas hablantes del idioma, y Arnulfo se ha dedicado a tratar de rescatar, de perseverar los idiomas humanos. Él le dio escritura que también que está a otra lengua humana que está prácticamente también ya extinguida, los Kumiai. Él conoce perfectamente lo que significa la pérdida de estas lenguas galicianas y que poco a poco pues van dejando constancia de que estos pueblos, desafortunadamente, en lo que corresponde a Baja California, pues están desafortunadamente destinados a desaparecer. En la porción de Yumana, de California, Arizona, Nuevo México, ellos todavía son fuertes, ellos todavía tienen mejores opciones de vida, pero acá en Baja California, olvidados por las autoridades, incluyendo obviamente a Antropología e Historia, todas las oficinas que se crean, todos estos grupos de oficinas de indígenas que no sirven absolutamente más que para estar dando sueldo ahí a unos burócratas. Para ganar un salario. Pero y por otro lado, por los mestizos que solamente nos recordamos de ellos cuando suceden cosas así, cuando obtienen premios a nivel nacional o internacional, cuando fallecen o cuando los encarcelan. Así ya iba precisamente, o cuando caen presos. Sí. Bueno, qué tristeza. Por defender sus tierras. Nuestro enorme reconocimiento a esta enorme mujer. Bueno, y a lo mejor ya nos respondería a esta pregunta que da entrada a la siguiente nota que queremos comentar con ustedes. Quizá Inocencia nos diría, sí, claro que se puede, porque esta nota empieza con una pregunta. ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí, Javier, también se aprende a ser infeliz. Las dos cosas. Fátima Servián Franco, psicóloga general sanitaria y directora del Centro de Psicología en la Universidad Internacional de Valencia. Ella es la autora de este artículo, muy interesante. Que escribe en el medio que se llama La Conversación. Nos dice que en el hemisferio norte, los días del final de la primavera y comienzo del verano son considerados los más felices del año. Se habla incluso del día amarillo, para referirse al 20 de junio. Al contrario, el día azul, tercer lunes de enero, se refiere al pleno invierno y se le llama el más triste del año. Pero lo cierto es que estos días de felicidad, entre comillas, y tristeza, también entre comillas, dejan de lado los componentes más importantes para cuantificar estos dos estados, los mecanismos internos y subjetivos de las personas. ¿Se puede ayudar a las personas a aumentar su felicidad? ¿Cómo se podría fomentar el bienestar subjetivo? ¿Por qué los hallazgos sugieren que los programas de entrenamiento mental ayudan a mejorar el bienestar psicológico? En definitiva, ¿es la felicidad modulable y entrenable? Un artículo que se publicó en la revista Fronteras en la Psicología evaluó el bienestar subjetivo analizando la efectividad del entrenamiento mental para ayudar a desarrollar nuevas formas de nutrir nuestra propia felicidad. La sensación de felicidad se ha conceptualizado como el
bienestar experimentado por las personas, tanto en pensamientos como en sentimientos. Mire, desde los primeros estudios, el bienestar subjetivo se ha definido como la forma en que los individuos experimentan la calidad de su vida en 3 aspectos mentales diferentes. Estos sí, interrelacionados, son los siguientes. El afecto negativo poco frecuente, el afecto positivo frecuente, así como las evaluaciones cognitivas de satisfacción con la vida en varios dominios como son la salud física, nuestras relaciones y el trabajo. Aunque la definición de felicidad tiene una larga historia y se remonta a argumentos filosóficos y a la búsqueda de la sabiduría práctica, en los tiempos modernos se ha equiparado al hedonismo. El hedonismo se basa en el logro del placer inmediato, en la ausencia de afecto negativo y en un alto grado de satisfacción por la propia vida. No obstante, los expertos actualmente argumentan que el auténtico bienestar subjetivo va más allá de esta visión limitada y apoyan una interpretación de la felicidad como un esfuerzo eudemónico, es decir, el desarrollo armónico del potencial humano que tiene cada persona. Fíjese, hoy en día varios académicos sostienen que los altos niveles de bienestar subjetivo dependen de una perspectiva multidimensional que abarca componentes tanto hedónicos, es decir, placenteros, como eudaimónicos, es decir, armónicos. Desde este punto de vista, las personas parecen centrarse más en el funcionamiento psicológico óptimo, en vivir una vida profundamente satisfactoria y actualizar su propio potencial, crecimiento personal y sentido de autonomía. Pero en psicología, esta postura se apoya en la teoría de la motivación humana de Maslow, quien busca entrenar el bienestar subjetivo mediante un entrenamiento informado y suave de la mente y en particular de las emociones. Estuvo basado en principios de que el bienestar individual está indisolublemente ligado al desarrollo de las virtudes y las fortalezas humanas internas, como lo son el equilibrio emocional, el yo interno, la conciencia, una actitud abierta y solidaria hacia uno mismo y hacia los demás. Todo ello dota a la persona de una claridad mental que puede fomentar una comprensión más profunda de la propia realidad y la de los demás. Hasta la fecha, la evidencia sugiere que la felicidad es, en cierta medida, modulable y entrenable. Por lo tanto, las estrategias de conocimiento y contractuales simples, conductuales de conductas, amigos y amigas, conductas simples que los individuos eligen en sus vidas, podrían mejorar la felicidad más que las condiciones externas y ambientales que propone el día amarillo. Pero ¿por qué no nos preguntamos lo inverso? ¿Por qué nos entrenamos día a día sin saberlo para no ser felices, para ser infelices? La concepción exclusivamente hedonista y externa de la felicidad ha calado nuestros cerebros sobreestimulados de noticias. Mire, consejos, novedades y una infinidad de material disponible para ser consumido, sin elegirlo, sin pedirlo o sin saber por qué y para qué. Con nuestros cerebros raptados por la saturación de información externa, buscamos el cero afecto negativo, que es un objetivo sumamente difícil de alcanzar. Al final, para sobrevivir y adaptarse a la naturaleza humana, existe un gran volumen de emociones displacenteras necesarias que deben ser experimentadas. El afecto negativo forma parte de nuestro día con día. Y otra condición que buscamos con demasiada intensidad, duración y frecuencia es el hedonismo, o sea, el placer. Aumentamos lo placentero y lo deleitable hasta cotas tan altas que estas serán ya luego incompatibles con nuestras demás demandas. Así, para conseguir un mejor bienestar subjetivo o felicidad, no debemos poner el foco solo en lo externo. Saber que hay que entrenar para conseguir un mejor estado interno está cada vez más cerca y los resultados de las investigaciones en psicología muestran que nuestro cerebro sí podrá adaptarse a ello. Pero ¿le conviene a la industria que esto suceda? Y lo más importante,
queremos que nos pase. Los beneficios de los programas de entrenamiento mental contemplativo para mejorar nuestro estado subjetivo de felicidad hablan por sí solos. Pero eso sí, el desconocimiento general de la población sobre estos programas y medidas hasta hace poco que no están siendo mirados con desconfianza y con incredulidad. La divulgación de artículos científicos específicos sobre el bienestar subjetivo debe ser un eje central para romper los parapetos que la sociedad tiene sobre la felicidad. No olvidemos que la humanidad se compone de personas que no cesan ni han cesado de buscar la felicidad. Efectivamente, y tanto en las antiguas civilizaciones orientales, como obviamente desde la cuna misma de la civilización oriental, nosotros, Olga, hemos estado buscando siempre resolver ese interrogante, ¿qué es la felicidad y qué se tiene que hacer para lograrlo? Y desafortunadamente, las mismas civilizaciones y la transformación de los modelos de convivencia humana se han encargado siglo con siglo, al estar a lo largo de la historia de nuestras sociedades, de buscar otros objetivos, de decirnos que la felicidad está en otros lugares, cuando pues sigue siendo tan actual, tan contemporánea, aquella vieja frase de que conócete a ti mismo para poder finalmente ser feliz integralmente. Y una cosa tan simple, Javier, que sobre todo los padres de familia, las mamás, lo hemos asimilado. Sabemos que si a nuestros niños desde pequeños los alimentamos con frases positivas sobre ellos mismos, los ayudamos a crecer mejor y a tener más acceso a los estados de felicidad. No es lo mismo estar elogiando, estimulando a un niño o a una niña porque hace bien las cosas o las hace medianamente bien o las está aprendiendo a hacer y les dices, eres inteligente, puedes hacerlo, qué bien te ves, qué bonito hiciste esto o aquello, que estarles diciendo, eres una tonta, eres un tonto, no sé ni siquiera por qué te traje al mundo, me decepciona. Cuando no los insultas con groserías terribles. ¿No? Sí, y yo lo estoy diciendo suavemente, suele ser todavía más violenta la manera física y el lenguaje de cómo tratamos a veces a los niños y los convertimos en seres infelices y les vamos inoculando desde su tierna infancia una predisposición a la infelicidad. Y bueno, también vale para nosotros, para los adultos, tener pensamientos positivos, expresarnos lo mejor posible de las cosas buenas con quienes vivimos, en lugar de estar siempre peleándonos, Javier, o insultándonos, o estarnos diciendo cosas feas. También eso ayuda o no, o perjudica a alcanzar la felicidad. Sí, cuando se dicen con el ánimo precisamente de transformar ese odio, esa ira hacia estados de mejores relaciones y de mejores comunicaciones, se logra finalmente lo que se llega a perder con el transcurso de los años, ¿sí? Que es esa condición de inocencia que de alguna forma nos hace enfrentarnos de una manera más humilde. Pero desafortunadamente, pues estamos viviendo una época en donde el individualismo y el consumismo, el cinismo y el egoísmo, pues forman finalmente parte sustancial de los valores que se deben de fomentar entre la población y en las civilizaciones, y eso pues nos hace cada vez más infelices, porque una vez que logramos una de las metas totalmente mediocres para poder ser felices, bueno, desafortunadamente nos acaba esa pequeña dosis de felicidad, entre comillas, y buscamos otras nuevas, hasta llegar finalmente a estados realmente terribles, en donde para ser feliz una persona tiene que asesinar a otra de la manera más grotesca y más terrible para ser feliz. Sí. Qué cosas, ¿no? Híjole, suena muy fuerte, pero es cierto. Bueno. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me parece que teníamos muchos años esperando que sucediera, por lo injusto que ha sido el bloqueo económico en contra de Cuba y un bloqueo impuesto por Estados Unidos por el simple hecho de que no le gustó que los cubanos decidieran tener el gobierno que tienen. Y como no pudo invadirlo y dominarlo y derrocar a su gobernante,
pues entonces se estableció la obligación de los demás países de bloquear económicamente a la isla. Pero ahora, fíjate cómo los tiempos traen tiempos, Javier, estamos viviendo una era nueva. La Asamblea General de la ONU tomó una decisión, resolvió por una mayoría dominante, aplastante, poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba. La nota es de la agencia Sputnik. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó el proyecto de resolución para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Tuvo el voto favorable de 184 países. 3 más se abstuvieron y 2 países, Estados Unidos e Israel, votaron en contra. Se quedaron solos los malditos infames. Miren, a su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró el resultado con un Twitter en donde afirmó lo siguiente: contundente victoria. Un discurso imperial cínico, mentiroso y calumnioso es tan inmoral, descarado y obsoleto como lo es el criminal bloqueo. El mundo está con Cuba. Se aísla a Estados Unidos. No tiene derecho a sancionar. Nuestro agradecimiento a los pueblos y gobiernos que nos apoyan. También el canciller de la isla caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, se refirió al resultado de la votación contra el bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas. Así es, quienes tenemos ahorita los 60 años, imagínense lo que es toda una vida con tu nación, con tu patria bloqueada económicamente. Bueno, pues fue el propio Parrilla quien presentó la resolución ante el plenario de la Asamblea General de la ONU, denunciando también más de 240 medidas coercitivas aplicadas por Washington en los últimos 4 años. Mire, es la 29ª oportunidad consecutiva en que la Asamblea General aprueba una resolución pidiendo poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por su parte, el embajador de Haití ante la ONU, Antonio Rodríguez, en la Asamblea General señaló que la Comunidad del Caribe, CARICOM, instó a Estados Unidos a levantar de forma inmediata e incondicional el bloqueo económico que ha impuesto a Cuba. Dijo Rodríguez, este hombre es inceta porque es un apellido así francés, en nombre de los Estados miembros de esta comunidad caribeña. Seguimos reiterando nuestra oposición y rechazo inequívocos a la imposición de medidas coercitivas unilaterales y exigiendo el fin inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos de América. Y aquí me gustó porque no nada más habló del comercio económico, porque también es financiero, también es cultural, también es de salud. Es una situación terrible lo que ha vivido el pueblo cubano. Oye, Javier, hoy aprendí una nueva frase, que si le quitas la Z a Rodríguez ya lo dices en francés. Así es que no te extrañe que te diga Cruz, Javier Cruz, en lugar de Javier Cruz. Javier Cruz, y te lo estoy diciendo en francés. Bueno, el embargo impuesto por Estados Unidos contra Cuba superó los 5,000 millones de dólares en pérdidas para la economía de La Habana por primera vez el año 2020, dijo el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, en la reunión de la Asamblea General. Mire, el daño total de la economía cubana por las sanciones estadounidenses en 2020 aumentó en casi un 30% en comparación con 2019 y por primera vez superó los 5,000 millones de dólares estadounidenses, precisó Nevencia. Qué infames, Javier, hacer todavía más drástico el bloqueo económico en plena pandemia, Javier. No, es terrible, es totalmente inhumano, Alicia, lo que han hecho los gobiernos de los Estados Unidos, incluyendo a Biden, incluyendo a Biden, porque el hecho de que su representante en la ONU haya votado en contra de la resolución nos desenmascara el rostro de Joe Biden en el aspecto del respeto a derechos humanos, con naciones tan sacrificadas, tan
abandonadas por el resto de la comunidad mundial, porque él continúa con esa maldita política de establecer este bloqueo innombrable al pueblo cubano. Sí, y fíjate, precisamente lo señaló así el diplomático ruso. Señaló que en el momento de las crisis globales provocadas por la pandemia de COVID-19 en 2020, Washington tomó medidas totalmente inhumanas contra La Habana, que obstaculizaron la lucha de Cuba y otros países contra el coronavirus. Mire, ¿qué dijo Nevencia? La campaña estadounidense para desacreditar a los médicos cubanos, así como las sanciones contra la industria biofarmacéutica cubana, son absolutamente carentes de principios e inhumanas. Y han puesto en peligro la salud de miles de personas comunes en muchos países del mundo. Sí, porque Cuba tiene una medicina muy desarrollada, Javier. Es una potencia médica y tiene brigadas de médicos que recorren países dando el apoyo. Y ahora incluso algunos llegaron a México también. Y ahí donde muchos médicos de cada nación no querían trabajar por los altos riesgos que significaba, ahí estuvieron los médicos cubanos, Javier. Y se desató una campaña tan sucia diciendo que no lo hacían por humanismo, sino por los dólares que iban a ganar y, en fin, una campaña completamente sucia. Sí. Bueno, pues según el diplomático ruso, el daño total a Cuba debido al embargo estadounidense ha alcanzado los 144,000 millones de dólares desde que se impuso el bloqueo en 1962. Las restricciones de Estados Unidos al comercio con Cuba se remontan a la revolución comunista de la nación isleña a finales de la década de 1950 e involucran al menos media docena de leyes estadounidenses diferentes que no nada más son aplicables para su país, para los ciudadanos de su país, para la industria de su país, el comercio de su país, sino que involucra a todas las naciones que son dominadas por este enorme imperio que sigue siendo los Estados Unidos. Y bueno, el presidente estadounidense, que intentó normalizar las relaciones bilaterales con Cuba, fue Barack Obama, quien gobernó su país de 2009 a 2017. Pero muchas de las medidas que había tomado para empezar a normalizar la relación entre Estados Unidos y Cuba fueron revertidas por la administración de Donald Trump. Y bueno, pues ya vimos que ahora se quedó votando Estados Unidos solito con Israel. Con su banquero. Con Israel, con su banquero. Así es, uno de sus banqueros, porque el otro es Japón. Así es, Javier Cruz. Es increíble, Olga. La verdad, a mí no tengo más que palabras de admiración para este pueblo cubano. Este pueblo cubano ha sido boicoteado en todos los aspectos de la vida normal de una nación. Voy a adelantar un poquito esto porque al final, mira, es un bloqueo turístico, cultural, de alimentación, ¿no, Galicia? De alimentos. No puede Cuba muchas veces importar alimentos a la isla porque las leyes de bloqueo de Estados Unidos así lo prohíben específicamente para cualquier nación que quiera involucrarse con el gobierno cubano, dándole alimento a su pueblo o dándole salud. Sí, Javier, porque no se trata solo del bloqueo del gobierno de Estados Unidos, sino que Estados Unidos aplica sanciones a los países que quieran apoyar a Cuba. Sí, es claro. Y luego, lo tiene prácticamente incomunicado, con una infraestructura hidráulica que no se puede desarrollar porque no hay la posibilidad de importar herramientas, hasta materiales de construcción. Y eso obviamente afecta también la construcción de bienes inmuebles en lo general. Y obviamente tampoco se puede desarrollar el sector energético ni minero. Y la industria, pues sabemos, Galicia, que solamente gracias al apoyo que durante el bloque comunista de la Unión Soviética estuvo apoyando a la isla en los primeros que serán 25 años de la isla, cuando se libera del dictador Batista, pues solamente a eso se logró tener cierto desarrollo industrial. El transporte, bueno, amigos y amigas, usted vio en las gráficas que hemos estado manejando aquí,
pues el tipo de vehículos que se manejan ya son de la década de los 50, precisamente de los que tenía ahí Batista, el dictador, y el imperio estadounidense, los grandes empresarios y las grandes mafias que operaban en la isla. Tampoco, derecho tampoco al desarrollo, el sector externo de la economía tampoco se puede desarrollar, y ahí vemos la manita del tío Sam, agregando el nivel de vida, Alicia, que definitivamente afecta. Yo veo una cosa que a mí, la verdad, me da tristeza, me da mucha pena, Olga, porque estamos viendo que la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo y de México no se pueden escapar. Defensores de la globalización. Se creen todo este cuento de que Cuba es una nación en donde pues prácticamente viven de las bananas, que son, nada más lo único que les gusta de ellos es la música, ese pueblo alegre que pese a este bloqueo sigue siendo muy feliz, hablando de felicidad, ¿no? Sobre el tema pasado, y se comen todo, ¿no? De que allá no hay libertades, de que no hay esto, de que no hay aquello, y nunca se ponen a pensar en esa mano del tío Sam, que la tiene metida en la isla, y no nada más en la isla, sino en todo el mundo, que tenga ciertos niveles de amistad, ¿sí? Con el pueblo cubano, con su gobierno. Desafortunadamente, y con eso termino, México, durante toda la época neoliberal, Alicia, también se sumó a esta situación de canallismo. Dijo Fox. Un vil canallismo que dejó todavía en menor descrédito a estos 5 gobiernos neoliberales. Y la situación comienza a cambiar a partir de este momento en que, fuera lo que si hubiera sido José Antonio Meade, presidente de México en el 2018, México hubiera sido el tercer voto en contra de la reforma, junto con Israel y con los Estados Unidos. Bueno, precisamente de este tema de lo que han sido los 60 años de bloqueo al país, a Cuba, de eso vamos a hablar con Marta Elvia García el día de mañana, ¿sí? Del bloqueo económico y de la necesidad de romper ese bloqueo. Imagínese usted cuánto, yo nada más dejo la pregunta así abierta para tocarla mañana el tema, Javier. Imagínese usted que Estados Unidos impone un bloqueo a México y que, porque no le gusta el gobierno que decidimos tener. Y le pregunto, ¿cuánto podría resistir México? ¿Para cuánto tiempo le gusta que México podría resistir un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a todas las naciones para que no comercien con nosotros, para que no nos hagan llegar lo que necesitamos y nos compren lo que deseamos y necesitamos de luego en una economía un día, una semana, invadida. Un mes, un año, ¿cuánto tiempo resistiríamos? ¿Sí? Pues Cuba ha resistido 60 años, por eso es heroica también. Sí, por eso me gustó esta frase, la libertad no se puede bloquear. Aquí no hay miedo. Ahí está el pueblo cubano de pie, Alicia, siendo un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Mañana a las 9:30 de la mañana hablaremos de esto. Bien, y vamos a hablar ahora de lo que sucede en nuestro país con la línea 12, con la investigación. Empiezan ya a surgir las críticas a la primera de 3 partes del informe de peritajes que se están realizando. Dictamen de línea 12, axiomático, sin hipótesis de causa, sesgado, incorrecto, escueto e impreciso, dice un experto del Instituto Politécnico Nacional. La nota es de Marcial Yangali de la revista Contralínea. Adjudicar el colapso del metro a una falla estructural no es ningún mérito, critica el doctor en ciencias Jorge Luis González. Es axiomático, ya que claramente esto se supo desde un primer momento. Así es. Tras revisar minuciosamente el dictamen preliminar de la empresa DNB sobre el desplome del viaducto elevado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, a pedido del gobierno capitalino, el investigador del Instituto Politécnico Nacional señala que en el análisis de esta falla se aplica el método inductivo-deductivo y no puede evitar notar la ausencia de elementos básicos como lo es una hipótesis de causa. DNB asocia la causa de falla a varios factores, todos ellos relacionados con el proceso de construcción,
pero en ningún momento establece una hipótesis de falla, una línea de tiempo de los eventos y ni siquiera identifica el componente principal cuya falla fue la causa del incidente, comentó. Desde su perspectiva, el dictamen no solo señala lo obvio, sino que al no aportar mayor sustento técnico y científico, entre comillas, introduce un sesgo, ya que direcciona la causa hacia el proceso constructivo sin desechar otras hipótesis como son la falla por fatiga, el deterioro por corrosión, el sabotaje, la fragilización de los materiales, etc. El problema, comenta el experto internacional en integridad estructural y análisis de fallas, es que presentar una conclusión de esta manera induce a pensar que la posible responsabilidad es única y exclusivamente de quienes participaron en el diseño y la construcción, lo cual carece de sustento, al menos con los elementos aportados por el reporte. El informe se enfoca en el examen de características específicas de la estructura fallada, como son los pernos Nilsson y los contraventeos, sin explicar, dice él, si fueron un factor contribuyente a la falla o parte de la causa o cuál fue su función. Es decir, no explican cómo la falla de los pernos Nelson contribuyó al mecanismo de falla. Esto lo señaló el académico investigador del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, conocida como ESIQUIE. En la página 20 del informe se menciona que el modo de falla se determinará mediante pruebas destructivas. Para Jorge Luis González, autor del libro Fotografía y... Fracturas y fallas en análisis, sí, del año 2018. Así es, fracturas, no fotografía. Fracturas y fallas en el análisis. Esto es completamente incorrecto, ya que el modelo de falla se refiere a la forma en que se deforma y rompe un componente estructural y se determina mediante exámenes fractográficos, apoyados con cálculos de mecánica de fractura y pruebas no destructivas realizadas sobre el componente fallado. Según el procedimiento anunciado por DNB, sostiene el especialista, equivale a matar a un cadáver para saber de qué murió. Y al no encontrar ningún examen fractográfico realizado o apuntado en el apartado de actividades a seguir, el experto internacional advierte una falta de conocimiento de los mecanismos y modos de falla de los materiales. En caso de componentes estructurales cuya falla está asociada a la fractura o ruptura, el examen fractográfico es la herramienta fundamental para determinar el modo de falla y por ende la causa, insiste el experto. De forma global, el reporte escrito le merece una opinión negativa. Es bastante escueto e impreciso, dijo. Además, observa que se omiten llamadas de figuras y no se indica la ubicación exacta de las características observadas en estas fotografías. Por lo tanto, el lector no puede correlacionar de manera directa el texto con las fotografías, lo cual hace que el reporte sea vago y de difícil interpretación. Otros aspectos que a consideración del ingeniero hacen que el reporte sea de mala calidad es que tiene una descripción muy breve de los antecedentes que no incluye una descripción técnica de la construcción y que no presenta referencias normativas, algo muy importante para soportar las supuestas desviaciones del diseño y la construcción. Concluyó, definitivamente la calidad del reporte no corresponde a la importancia del accidente ni al prestigio de la empresa noruega. Y esto, Olga, abre enormes interrogantes, sí. Enormes. Fíjate que cuando se dio a conocer este informe por parte del gobierno de la Ciudad de México, en esa reunión con Claudia Sheinbaum, yo veía ese reporte y decía, bueno, aquí están estas figuras, pero ¿a qué corresponderán? ¿A qué texto corresponderán? Yo no soy ningún especialista, ni mucho menos, no me puedo apreciar de ser absolutamente un conocedor sobre estos temas. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Sí, a mí me decía, bueno,
Evidentemente aquí faltan muchas cosas. Yo decía, bueno, ¿qué se quiere demostrar con este informe? Ok, las fallas de la estructura, bueno, pues eso ya lo sabemos. Eso, como dice, son cosas obvias, ¿no? Pero yo decía, bueno, a lo mejor viene en los segundos y en el tercer informe, ¿no? Todo lo que esté Hasta haciendo ahorita se ha falta. presentado solamente uno. Uno solo. Y esto, hola Alicia, si nos falta todavía, ahora en los primeros días de julio se va a presentar, en los primeros 10 días de julio se presenta el segundo informe. Pero con esto, un especialista que revisa las 60 páginas de este primer informe y que llegue a estas conclusiones, oye, a mí ya me puso así como te digo, hijo, de mejor me espero. Sí, y yo también, Javier, porque yo, bueno, primero no he leído el informe. Segundo, aunque lo lea, creo que me va a faltar conocimiento de ingeniería para entenderlo bien. Necesito que me lo interpreten. Y luego faltan otros 2 informes más, pero me parece muy saludable que empiecen a salir ya algunas opiniones, porque esto es de los temas que se tienen que ventilar al máximo, Javier, y qué mejor que sea en voz de técnicos, de expertos, de conocedores de la materia, porque en voz de políticos, pues imagínense el batidillo que se hace, ¿no? Pero sí, se tiene que aclarar y yo pienso que lo menos que podemos hacer es estar leyendo las declaraciones de los expertos. Así es. Y luego, pues viene esta segunda nota, intencionalmente la puse inmediatamente después de este primer trabajo, porque puede ser, después de leer esto, puede ser una nota más preocupante o una nota muy positiva. Yo ya la estoy viendo bajo estas 2 perspectivas. Que Carso, la empresa de Carlos Slim, ICA, de este grupo regiomontano que fue rescatada, ¿no? Por esta gran financiera Ingenieros constructores, quiere decir. Y esta compañía francesa, líder en el trabajo de ferrocarriles y líneas de conducción de ferrocarriles, estén ya reuniéndose, ¿no? Con el presidente y con Claudia Sheinbaum. Ajá. Es interesante, pero sí, de alguna forma, y ahorita con esta información, me pongo a pensar en 2 cosas, ¿sí? Parece ser que entonces se están carrilando desde las altas autoridades de este gobierno y del gobierno de la Ciudad de México en el tema de que, bueno, Carso e ICA ya están diciendo que sí van a entrar. Que tienen que pagar la reconstrucción de la línea 12. Pero esto no puede quedar ahí. No, claro. Y por eso... La reparación del daño, o sea, los daños causados no fueron solamente el desplome de esa trave que hizo que cayeran 2 vagones del metro, sino que los daños causados son fundamentalmente en vidas humanas. 26 muertos y 70 lesionados. Y los daños son también ocasionados a miles y miles de habitantes de la Ciudad de México que tienen que utilizar ese sistema para poder llegar a sus casas, sistema de transporte. Así es que la reparación de daños, esto de que tienen que pagar la reparación de esta parte de la línea 12, es solo una parte de la reparación del daño. Así es, Don. Y por eso dice esta nota que escribió Guadalupe Fuentes García del portal Sin Embargo. Dice así: la buena voluntad de las empresas Carso, ICA y Alstom para la reparación del tramo colapsado de la línea 12, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos, debe extenderse a las víctimas y sus familiares y pagarles una indemnización justa y consecuente con las ganancias que obtuvieron por la obra, exigieron los despachos de abogados de Webster, Low and Fair y Carvino. Sí, es un consorcio de abogados. Despachos grandes de abogados, representantes legales de los afectados que alistan demandas en México y en Estados Unidos. Mire, hay una molestia de que el gobierno retome comunicaciones directamente con las empresas. Tenemos que recordar que lo primero que hay que atender es la situación de las víctimas. Y ya en su momento, la reparación integral de los daños que se hayan causado, dijo en entrevista con el portal Sin Embargo, Abad Escobar, quien es socio de Carvino Legal, despacho que representa al menos a 18 de las víctimas del accidente. Fíjate que yo no me parece que tiene que ponerse un orden así. Yo digo que no deben de quedar excluidos
pero también es importantísimo que se construya lo antes posible por lo que dije, de que son miles de capitalinos los que están sin ese servicio ahorita. Entonces también se tiene que resolver rápido el servicio de transporte, pero por supuesto que las víctimas inmediatas, que son los 26 muertos y los decenas de heridos, tienen que estar en el paquete de la negociación. Sí, todos, Galicia. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana, en su programa de noticias, su conferencia matutina. Conferencia matutina, es la palabra. Ya anunció y comprometió su palabra de que en un año más, dentro de un año, la línea 12 del metro retomará sus actividades. Todo un año. Eso le corresponde obviamente confirmarlo a la jefa de gobierno. Dice, pero mi compromiso como presidente de la República es apoyar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para que en un año más todo la línea 12 esté de nueva cuenta en funciones. Sí, y no se trata solamente de reparar esto que se colapsó, sino de revisar bien a detalle toda la línea, Javier. Así es. Bueno, pues el abogado Abad Escobar explicó que como representantes legales no buscan lucrar con la tragedia, como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del miércoles, y han tomado este caso, dijo, sin pedir honorarios a las víctimas que representan, cuyo número podría aumentar, pues esta semana fueron contactados por otras 5 personas afectadas. Bueno, no les piden honorarios, pero una vez que se dé la reparación del daño, pues algo van a ganar también. No sabemos, Galicia. Mira, el activista Arturo Islas, quien defiende el medio ambiente y animales, nos contactó porque una víctima de esta tragedia le pidió ayuda directamente a él y como conoce al despacho, nos llamó. Fue así como nosotros decidimos tomar este caso en México, pero también contactar a otra firma de Western Law, una firma de Estados Unidos con la que hemos trabajado para que a la par se litigara en los Estados Unidos. Inaugurada el 30 de octubre de 2012, la línea 12 del metro de la Ciudad de México se encuentra fuera de operación desde el 3 de mayo pasado, luego del desplome de una viga que sostenía un puente entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Esta obra, prometida como la más moderna de América Latina, fue construida por el consorcio integrado por la francesa empresa Alstom y las mexicanas ICA y Carso, esta última propiedad del magnate Carlos Slim, mientras que los trenes fueron diseñados y ensamblados por la española CAF. La semana pasada, la empresa noruega DNB presentó el primero de sus 3 informes sobre las causas del accidente, en el que apuntó fallas estructurales. Bueno, ya sabemos de qué opinan los expertos. Sí, no, claro. Relacionadas con la construcción, por lo que la demanda civil que presentarán los abogados en una corte de Nueva York será directo contra las empresas que tengan representación en Estados Unidos como Alstom Transportation, CAF, USA, CAF Estados Unidos, ICA y Carso Infraestructura y Construcción. Pero para las firmas que no puedan entrar en dicha demanda, en México se van a entablar 3 acciones legales, anunció este abogado Galicia. Sí. Y bueno, pues de nueva cuenta, ¿no? Muy interesante todo cómo se está manejando esto. Y yo lo único que espero es que hay una tercera vía también en la que se tiene que trabajar de una manera muy fina, pero también de una manera muy contundente, porque el mensaje no puede ser diferente. Se tiene que castigar, si es necesario, a los que estaban a la cabeza del gobierno de la Ciudad de México cuando se inauguró la línea y después cuando se recibió la línea. Así es. Y si hay alguna responsabilidad también en este gobierno de la Ciudad de México, definitivamente se tienen que tomar también esas decisiones, porque como lo decíamos antes en el programa de Jesús Sacas, esas cosas también pesan en el ánimo de los votantes. Son fundamentales. Okay. Y Javier, yo nada más digo, no es cosa menor que te hayan dicho fue una causa estructural. Sí. Yo ahorita pues, ya escuchando al ingeniero, pues te da muchos detalles que dice, sí, nos falta más información, pero la principal, la fundamental, que te hayan dicho fue una causa estructural, es valiosísimo, Javier,
porque había muchas hipótesis, que si hubo, que si el sismo provocó o no provocó, que si fue el desgaste mayor de los materiales, y te dicen, no, fue una causa estructural y eso es muy importante. Ya podrán venir más análisis, pero la primera me parece que es así, pues debe tener muy preocupado a Slim y debe tener muy preocupado a Ebrard, para empezar, ¿no? Bueno, pues la siguiente nota, se disparará el desplazamiento forzado en México. Casi 10,000 personas en 2020. José Reyes de Contralínea. Al menos 9,700 personas en México fueron desplazadas de sus hogares por conflictos y violencia en 2020, estima el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos en su informe anual 2021. La organización no gubernamental de Noruega dice que son 2,600 personas más que en 2019. También señala que el número total de desplazados en México desde el año 2009, cuando Felipe Calderón arranca con su guerra, asciende a 357,000 personas. Y por su impacto, destacan 25 casos de desplazamiento forzado en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa. Desplazados internos son quienes se han visto forzados a huir de su hogar y de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, indica la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, si se han desplazado dentro del propio país. Así es, ese es el tema. Y eso es lo que le sucede a cientos de personas que huyeron de sus casas en Tierra Caliente, una región azotada por la violencia que se ubica en la colindancia de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Al respecto, Insigne Crime, organización no lucrativa con sede en Sydney, Australia, refiere que tan solo en el municipio guerrerense de Cirándaro, con una población de 20,000 habitantes, el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana obligó a 700 personas a salir de su vivienda a finales de enero pasado y 2 semanas después 1,200 más fueron desplazadas del municipio. Y en Michoacán, cerca de 500 personas fueron desplazadas en diciembre después de confrontaciones violentas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y su rival Cárteles Unidos. Los grupos criminales también forzaron a los residentes a irse después de poner barricadas que limitaron el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a las ciudades. Por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, que ha sido escenario de intensos combates en 2021 y durante los cuales el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos han recurrido al uso de trincheras y bloqueo de vías, con la escasez de suministros y la incesante violencia, representantes de las iglesias han aconsejado a los residentes que huyan y busquen asilo. Los desplazamientos forzados internos en México habían tenido una tendencia a la baja hasta 2019, pero en 2020 repuntaron. Desde el año 2016, los desplazamientos internos causados por crímenes o violencia habían mostrado un descenso sostenido de 23,200 en 2016 a 7,070 en 2019. Para el grupo internacional Grupo Crisis, este aumento en 2020 pudo deberse a que los grupos criminales se aprovecharon del caos generado por la COVID-19. Mientras los recursos y las autoridades se centraron en contener los efectos de la pandemia, el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales aprovecharon el vacío de seguridad para redoblar sus actividades y reclamar nuevos territorios de acuerdo con esta organización. Simplemente, Javier, la Guardia Nacional fue utilizada en gran parte para garantizar la movilización de la vacuna. Por ejemplo. Contra el COVID-19, y eso también era muy importante porque cualquier atentado o robo de vacunas era un daño a la nación y a la población muy grave. Los grupos pequeños también contribuyeron a los desplazamientos. Al comienzo de la pandemia, los Tlacos y el Cártel del Sur
se enfrentaron por los cultivos de amapola y los campos de marihuana en Guerrero. Y en ese proceso desplazaron a 300 personas de acuerdo con las organizaciones internacionales. Estas agregan que gran parte de la violencia en Guerrero y Michoacán tuvo que ver con disputas territoriales que se iniciaron antes de la pandemia y que se mantuvieron de manera ininterrumpida en el año 2020. A este reporte, Galicia, le hace falta, obviamente es un reporte muy grande, y la verdad es que no pude leer ni incluir todo el texto de este reportaje. Sin embargo, hay que señalar que en Chiapas, tradicionalmente, y creo que también en algunos casos en el estado de Chihuahua, se dieron también confrontaciones de tipo religioso y por invasión de tierras entre las mismas comunidades indígenas o de mestizos. Y eso generó también que miles de personas tuvieran que salir de sus terrenos, de sus casas, de sus habitaciones, de sus comunidades completas. Y bueno, es un tema, Galicia, que espero que el gobierno federal ahora voltee a ver qué es lo que está sucediendo, porque oye, 5,000 desplazados en 2020, en pleno proceso de pandemia, la verdad es que también deja mucho que desear del papel que le corresponde en este momento a la Secretaría de Gobernación de estar checando que estas cosas no sucedan. Oye, la cantidad, por otro lado, ese es un dato que no puedo dejar de pasar por alto, Galicia, porque esta estúpida guerra de Calderón, que provocó 30,000 desplazados. Sí, oye, la cifra total del 2009, 357,000 personas han sido desplazadas de sus lugares de residencia. Esto, Galicia, solamente en países que están en guerras formales, en diversas partes Hubo del mundo. Pueblos completos desplazados por violencia. Fue el caso de este pueblo de ¿Chanelo? No, de Tamaulipas, Javier. Okay. Donde quemaron, ¿Allende se llama? Allende. Donde echaron a las familias completas y les quemaron todas sus casas, Javier. Sí, terrible. O el caso de Chilimpas, que fue una de las causas del asesinato de Miroslava Bridge, cuando documentó que 300 familias de esa región de la Sierra Tarahumara fueron desplazadas por el grupo criminal de los Salazar para despojarlas de sus ranchos, sus camionetas, sus casas, y la gente tuvo que salir. Algunas se fue a vivir a la ciudad de Chihuahua con algún familiar, y muchas se fueron hasta la Ciudad de México. Huyeron por varias partes del país, dejaron abandonado todo, porque los Salazar les cumplieron su amenaza. Si no se iban, los mataban, y llegaron a matar a 2 hombres y un niño, y los demás se fueron, Javier. Pues ahí está esa terrible familias. situación que están viviendo estos mexicanos, que de por sí, Galicia, es la inmensa mayoría de esta población afectada, es gente humilde, es gente pobre, ¿sí? Y no puede ser que estando en esta situación. Bueno, también es gente que tiene recursos y como propietarios de ranchos. Porque hay un grupo por ahí que los está afectando, ¿sí? No puede ser. Hay de todas las clases sociales, Javier. Vámonos. Bueno, la última nota, una mancha más al tigre. La Auditoría Superior de la Federación presentó 5 nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República por la presunta malversación de fondos destinados al campo durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de una operación sistemática para simular su supuesto uso legal. A mí se me hace que ya tiene las barbas remojando Peña Nieto, Javier. Mira, por otro lado, esta nota de Arturo Ángel, de Animal Político, indica que en las nuevas querellas, los auditores identificaron múltiples irregularidades perpetradas desde entonces por la Zagarpa, y en complicidad con particulares que abrieron la puerta al desvío de más de 800 millones de pesos destinados a proyectos inexistentes o que no se llevaron a cabo correctamente entre los años 2016 y 2017. Con ello, se elevan a más de 250 las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra de la Zagarpa, hoy Secretaría de Desarrollo Rural. La suma total de recursos malversados o desviados supera los 21,000 millones de pesos. A través de 2 auditorías de tipo forense, que ahora dieron paso a las nuevas denuncias, los auditores confirmaron los antecedentes de irregularidades detectadas desde hace varios años atrás y que no son hechos aislados. Se trata de malos manejos que, según la propia auditoría, permiten presumir la comisión de delitos como cohecho, falsificación, uso indebido de atribuciones, abuso de poder, peculado, entre otros delitos.
El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación. Así lo alerta la Auditoría Superior de la Federación en una de las auditorías que dio pie a las querellas presentadas. Cabe destacar que el equipo de auditores que documentó estos desvíos de los fondos destinados para el campo es el mismo que también alertó de los malos manejos identificados con el esquema de la estafa maestra. De acuerdo con autoridades federales, las 5 denuncias presentadas el pasado 31 de mayo fueron turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, la cual ya inició las carpetas de investigación correspondientes. El presunto desvío de recursos identificados se concentra en 2 programas, el de productividad y el de competitividad agropecuaria, así como el de fomento a la agricultura, componente investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola. Como usted puede ver, se trata de programas a través de los cuales el gobierno federal canaliza fondos a organizaciones ciudadanas o empresas que presentan proyectos encaminados a incrementar la productividad en zonas con alto potencial o con cultivos prioritarios. Esto con la finalidad de facilitar el acceso al mercado a pequeños productores. Ese era el objetivo, pero terminaron metiendo las uñas muy largas y se llevaron 21 millones de pesos que debía ser para hacer productivo el campo. ¿Ya ve por qué tenemos que salir el día 1 de agosto? Sí. Nuestro voto, porque son estos gobiernos los que nos dejaron estas herencias terribles. Así es. Bueno, pues con eso terminamos el programa. Vámonos. Vámonos a desayunar. 4 Vientos, Periodismo en Red. Un saludo, un abrazo a todos, que tengan muy bonito día y nos vemos mañana temprano. ¿Sí? 4 Vientos, Hasta pronto. donde todas las voces se encuentran en Ecuador. Cuídense mucho.